Hola, hoy es viernes 26 de junio, voy a hablar de Parashat Balak, que nos enseña una de las lecciones más sorprendentes de toda la Torá. Muchas veces Hashem está trabajando a nuestro favor, aun cuando nosotros ni siquiera lo sabemos. Mientras el pueblo de Israel avanza hacia la tierra prometida, los judíos no tenían idea que detrás de escena un rey estaba esperando por destruirlos y un profeta muy poderoso intentaba maldecirlos. Ellos no sabían que Hashem estaba transformando cada intento de maldición en una bendición. Y esto nos enseña que muchas veces pensamos que todo depende de lo que vemos, pero la realidad es que Hashem está actuando constantemente detrás del escenario. Hay salvaciones de las que nunca nos enteramos. Hay puertas que se cerraron para protegernos, personas que Hashem alejó de nuestro camino, problemas que desaparecieron antes de que ni siquiera supiéramos que existían. Parashat Balak nos invita a vivir con esa tranquilidad. No todo lo que Hashem hace necesita ser visible para ser real. La parashá comienza contándonos que Balak, el rey de Moab, está completamente aterrorizado. ¿Por qué? Porque él acaba de escuchar que el pueblo judío derrotó a Sihón y a Og, que vimos en la parashá anterior, dos reyes considerados prácticamente invencibles. Si esos gigantes cayeron, piensa Balak, ¿qué posibilidades tiene él? Balak entendía que militarmente tenía muy pocas posibilidades. Por eso decide recurrir a otro tipo de guerra, la espiritual. Y aquí aparece Bilam, el hechicero. Bilam era un hombre con capacidad profética extraordinaria, era un gran profeta. Nuestros sabios enseñan que Hashem permitió que existiera un profeta entre el resto de las naciones comparable a Moshe, para que nadie pudiera decir que las naciones no tuvieron oportunidades espirituales. La diferencia no estaba en el nivel del don recibido de profetizar, sino en el uso que cada uno hacía de ese regalo. Moshe utilizó su profecía para acercar al pueblo a Hashem, y Bilam quiso usar esa profecía, la suya, para destruir. Balak envía emisarios muy importantes con grandes sumas de dinero para contratar a Bilam. Le pide algo muy específico: ven y maldíceme a este pueblo. Balak estaba convencido de que las palabras tienen poder. Y en parte tiene razón, porque la Torá nos enseña una y otra vez la fuerza inmensa que tiene lo que sale de nuestra boca. Una palabra puede construir a una persona o también la puede destruir. Bilam responde algo que parece muy correcto. Aunque Balak me diera su casa llena de plata y oro, no podría hacer nada que Hashem no me permitiera. A primera vista parece un hombre muy creyente, pero sin embargo hay algo que esconde detrás de esas palabras. Si menciona una casa llena de plata y oro, es porque justamente eso es lo que ocupa su mente, ya que una persona se delata por aquello lo que menciona espontáneamente, por lo primero que dice. Bilam aparenta ser un hombre espiritual, pero su corazón está lleno de ambición. Hashem le dice claramente que no vaya con los enviados de Balak. Parecería ser que la historia termina ahí, pero sin embargo, Balak, el rey de Moab, insiste y envía una delegación todavía más importante y honorable. Bilam vuelve a consultar con Hashem. En realidad, no estaba buscando conocer la voluntad de Hashem, estaba buscando una respuesta diferente. Y nosotras, ¿cuántas veces hacemos lo mismo? Exactamente lo mismo. Cuando una respuesta no nos gusta, seguimos preguntando y preguntando y preguntando hasta que alguien nos diga lo que queremos escuchar. No queremos saber qué es correcto, solo queremos encontrar a alguien que justifique lo que ya decidimos hacer. Bueno, finalmente Hashem le permite ir, porque Hashem respeta nuestro libre albedrío, incluso cuando elegimos equivocadamente. A veces abre la puerta no porque sea el mejor camino, sino porque insiste tanto en nuestro corazón que Él nos permite que aprendamos a través de la experiencia. Qué importante es entonces pedir no solamente que Hashem nos abra puertas, sino que nos abra las puertas correctas y que nos cierre aquellas que podrían hacernos daño.
La segunda alía comienza con uno de los episodios más famosos. Bilam, el hechicero, se levanta temprano, ensilla personalmente su burra y parte rumbo a la ciudad de Moab. Mientras Bilam avanza por el camino, Hashem envía un ángel con una espada desenvainada para detenerlo. Lo sorprendente es que Bilam, el gran profeta, no ve absolutamente nada. Quien sí lo ve es su burra. 3 veces el animal intenta desviarse para evitar al ángel y 3 veces Bilam la golpea porque piensa que simplemente la mula está siendo terca. ¿Cuántas veces nos pasa esto? Algo muy parecido. Estamos convencidas de que una situación salió mal o de que una persona nos decepcionó, cuando en realidad Hashem nos está desviando de un camino que nos habría hecho daño. Solo con el paso del tiempo entendemos que aquello que parecía un obstáculo era en realidad una protección. Muchas veces nuestras mayores frustraciones terminan siendo nuestras mayores bendiciones. Lo que hoy vemos como una puerta cerrada puede ser la forma en que Hashem nos está guiando hacia un destino mejor. Después de la tercera vez que Bilam golpea a la burra, sucede uno de los milagros más insólitos de toda la Torá. Hashem abre la boca del animal y la burra le pregunta, ¿qué te hice para que me golpearas estas 3 veces? Lo llamativo es que Bilam le responde como si fuera la cosa más normal del mundo hablarle a una burra. Ni siquiera parece sorprenderse de que un animal le está hablando, ya que cuando una persona está dominada por el enojo, pierde la capacidad de pensar con claridad. Bilam estaba tan consumido por su obsesión que dejó de percibir lo extraordinario. La burra continúa hablando y le recuerda todos los años de fidelidad que ella había tenido hacia con él. Solo entonces Hashem abre los ojos de Bilam y finalmente Bilam ve al ángel con la espada. Y el mensaje es muy fuerte. No era el animal el que estaba actuando de manera irracional, era Bilam, quien había perdido la capacidad de interpretar la realidad. Esto nos pasa a nosotros cuando culpamos a otros por nuestros problemas. Es mucho más fácil señalar errores ajenos que reconocer los propios. El ángel le revela que si la burra no se hubiera apartado del camino, él habría muerto, Bilam habría muerto. La misma burra que él estaba castigando era en realidad lo que lo había salvado la vida. Esta escena nos enseña que a veces las personas que creemos que nos están complicando la vida son justamente las que Hashem está usando para protegernos. Hay situaciones que solo comprenderemos muchos años después, porque nosotros vemos una pequeña parte del cuadro. Hashem es el único que ve la imagen completa. Bilam reconoce que pecó y dice que está dispuesto a regresar. Sin embargo, el ángel le responde que continúe el camino, pero con una condición muy clara. Solo podrá decir las palabras que Hashem ponga en su boca. En ese momento queda claro quién tiene el verdadero control. Bilam sigue el camino y cuando finalmente llega a Moab, Balak, el rey, sale a recibirlo con grandes honores. Está convencido de que ahora sí el pueblo judío está perdido. Bilam, sin embargo, le advierte desde el comienzo: ¿acaso puedo decir algo por mi cuenta? Solamente diré lo que Hashem ponga en mi boca. Balak escucha estas palabras, pero no comprende su significado. Cree que todo depende de rituales, sacrificios y estrategias. Él no entiende que cuando Hashem decide bendecir a su pueblo, no existe fuerza humana capaz de cambiar ese decreto. En la tercera aliyá, Balak lleva a Bilam a un lugar elevado, desde donde puede observar una parte del campamento de Israel. Le pide que prepare 7 altares y que ofrezca un toro y un carnero sobre cada uno de los altares. Bilam se aparta para encontrarse con Hashem, esperando recibir las palabras de la maldición, pero Hashem pone en su boca un mensaje completamente distinto. Cuando regresa Bilam a donde está Balak, pronuncia una frase que atraviesa toda la historia judía y dice: ¿cómo voy a maldecir a quien Hashem no maldice?
¿Cómo voy a condenar a quien Hashem no condena? Balac, el rey, queda desconcertado. Paga una fortuna para recibir una maldición y escucha una bendición. Bilam continúa describiendo al pueblo de Israel como un pueblo único, que vive con una misión diferente. Y dice, es un pueblo que habita solo. Pero eso no significa aislamiento, sino identidad. Israel puede convivir con todas las naciones, respetarlas, aportar al mundo, pero nunca debe perder aquello que lo hace diferente: la Torá, las mitzvot y su misión espiritual. La integración nunca debe convertirse en asimilación. Podemos participar del mundo moderno sin renunciar a quienes somos. Al final de esta primera bendición, Bilam exclama: que muera yo la muerte de los rectos y que mi final sea como el de ellos. Esta es una hermosa frase, pero profundamente contradictoria. Él quiere al final morir como los justos, pero sin vivir como ellos. En la cuarta aliyá, Balac no se da por vencido. Piensa que el problema es el lugar en donde Bilam observó al pueblo. Entonces lo lleva a otro sitio. Y nuevamente construyen 7 altares y ofrecen 7 sacrificios. Pero ocurre exactamente lo mismo. Bilam vuelve a recibir una profecía y pronuncia una de las frases más conocidas de toda la Torá. Dice: Hashem no es un hombre para mentir, ni un ser humano para arrepentirse. Los seres humanos cambiamos de opinión, actuamos impulsivamente y muchas veces prometemos cosas que luego no cumplimos. Hashem, en cambio, es absolutamente fiel a su palabra. Si él prometió proteger a su pueblo, esa promesa permanece. En la quinta aliyá, Balac ya está desesperado. Le dice a Bilam: si no puedes maldecirlos, por lo menos no los bendigas. Pero Bilam responde que solo puede decir lo que Hashem le ordena. Entonces Balac hace un último intento y lo lleva a la cima de otro monte, del monte Peor. Así se llama, Peor. Y allí sucede algo inesperado. Bilam comprende que todo depende exclusivamente de Hashem. Levanta la vista y contempla el campamento de Israel, organizado por tribus. Ve que las entradas de las tiendas, de las carpas, no están enfrentadas unas a otras, sino una al lado de la otra, para preservar la privacidad y el pudor de cada familia. Y esta imagen revela la santidad del hogar judío. Entonces pronuncia una de las bendiciones más famosas de la Torá. Dice: cuán hermosas son tus tiendas, Jacob, tus moradas, Israel. Y esta bendición es tan significativa que nuestros sabios luego la incorporaron al comienzo de la tefilá nuestra de cada mañana. Hashem transformó el intento de maldición en una bendición eterna. Bilam continúa describiendo al pueblo judío como un jardín bien regado, árboles plantados junto al agua y cedros firmes. Son imágenes de crecimiento, de estabilidad y continuidad. Hashem promete que Israel seguirá floreciendo, incluso después de atravesar momentos difíciles. En la sexta aliyá, Balac ya no puede contener su enojo. Aplaude con furia y le grita a Bilam que lo había llamado para maldecir al pueblo y terminó bendiciéndolo 3 veces. Le dice que se vaya sin recibir la recompensa prometida. Bilam responde que desde el principio él le había advertido que solo podía hablar lo que Hashem pusiera en su boca. Antes de irse, Bilam pronuncia una última serie de profecías. Y esta vez sobre el futuro. Entre todas esas profecías, hay una profecía que alude a la llegada del Mashiach. Bilam también profetiza la caída de varios pueblos enemigos de Israel. Todo aquello que parecía invencible terminará desapareciendo. La parashá concluye con un episodio muy diferente. Mientras Israel se encuentra en la ciudad de Shittim, algunos hombres empiezan a relacionarse con las mujeres de Moab y de Midian. Ellas los invitan a participar de fiestas y poco a poco los conducen hacia la idolatría, los van seduciendo, especialmente al culto de Baal Peor. Lo que Bilam no pudo lograr mediante maldiciones,
intenta conseguirlo mediante la seducción y la pérdida de identidad espiritual. Bilam comprendió que ningún enemigo podía vencer al pueblo desde afuera, mientras permaneciera unido a Hashem. La única posibilidad era provocar una caída desde adentro. Como consecuencia de ese pecado, estalla una epidemia en el campamento. En medio del caos aparece Pinhas, cuya historia continuará la semana que viene. Su intervención detiene la plaga y salva al pueblo. La parashá termina dejándonos un mensaje enorme de esperanza. Balak y Bilam planearon cuidadosamente la destrucción de Israel. Sin embargo, ninguno de sus planes pudo prevalecer sobre la voluntad de Hashem. Cada maldición se transformó en bendición. Cada intento de destrucción terminó fortaleciendo aún más al pueblo judío. Y quizás esa sea la gran enseñanza de esta parashá para nuestra vida. La parashá nos recuerda que nadie puede quitarnos una bendición que Hashem decidió darnos. Esto no significa que no debemos actuar con responsabilidad, pero sí que debemos vivir con una profunda tranquilidad interior. Y además hay un segundo mensaje igual de importante. Bilam poseía un nivel de profecía extraordinario. Sin embargo, todo ese conocimiento no lo convirtió en una mejor persona. La Torá nos enseña que la verdadera grandeza espiritual no se mide por cuánto sabemos, sino por cuánto permitimos que ese conocimiento transforme nuestra vida y nuestra forma de vivir. Que podamos aprender a confiar en Hashem incluso cuando no vemos todo el panorama, a cuidar el enorme poder de nuestras palabras, a fortalecer nuestros hogares y recordar siempre que cuando caminamos junto a Hashem, incluso aquello que parecía una maldición puede terminar convirtiéndose en la bendición más grande de nuestra vida. Shabbat Shalom y nos vemos la semana que viene.